Y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Filipenses capítulo 1, 1 al 11. Cuando lo encuentren, glorifiquen el nombre del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor: unidos Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reanudado más bien para el progreso del Evangelio. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta noche, porque nos permite leer tu palabra. Gracias por la presencia de tu pueblo. Ahora te ruego bendigas tu palabra en la cual vamos a estar meditando. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y permite que a través de tu palabra seamos edificados. Usa mi vida también delante de tu presencia. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Estamos a pocas semanas, cada día son menos semanas para terminar el año 2021. Ojalá Dios nos conceda terminarlo, ¿verdad? Y ojalá Dios nos conceda comenzar el nuevo año. Vamos a considerar un asunto importante. Consejos para comenzar un año nuevo. Consejos para empezar, para terminar y comenzar el año, si Dios nos permite llegar. Primeramente, me gustaría que consideráramos un poco el contexto de la carta a los Filipos, la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses, hermanos, forma parte de unas cuantas cartas, la de Efesios, la de Colosenses, la de Filemón, de las llamadas epístolas carcelarias, es decir, que fueron escritas por el apóstol Pablo mientras éste estaba encarcelado. Dice en el verso 12 y 13: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es una carta especial porque fue escrita desde la cárcel. La carta a los Filipenses, hermanos, fue escrita más o menos entre los años 50 y 60 después de Cristo, en ese lapso más o menos. Filipos era una provincia romana que se encontraba ubicada en una región de Europa llamada Macedonia, el lugar donde actualmente se encuentra ubicada Grecia.
y fue fundada por un hombre llamado Filipo II, el padre de otro general, Alejandro Magno. La iglesia de Filipo fue la primera iglesia que fundó el apóstol Pablo en Europa. Y por cierto, esta iglesia fue fundada y fue guiado el apóstol Pablo para llegar a ese lugar, a esa ciudad y establecer esta iglesia. Todo comenzó con una visión. Por la visión que tuvo Pablo de un varón de Macedonia que le pedía que le viniera a ayudar. Esto está en Hechos capítulo 6, versos 6 al 12. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamó para que le anunciésemos el evangelio a los encarcelados en Filipo. Zarpamos pues de Troas y vinimos rumbo a dirección de Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice que esta fue la primera iglesia que fundó Pablo y que fue todo por dirección completamente de Dios. Tuvo una visión en la cual un hombre le decía: pasa a Macedonia, ayúdanos. Nosotros muchas veces hemos sido llamados, ¿verdad?, para ir a ayudar a algunas personas, y lo hemos hecho. Podemos decir con alegría como iglesia que a donde se nos ha pedido ir a predicar hemos ido. Un día nos pidieron ir a Tetipac, me acuerdo que llegó la posibilidad de ir a aquel lugar y fuimos. Nosotros hicimos nuestro trabajo, ya pues la gente hará lo que quiera, pero nosotros hicimos nuestra parte. Y a otros lugares más nos han llamado, nos han invitado a irles a predicar, y nosotros hemos ido. Si ellos no se han querido afirmar, bueno, ha sido asunto de ellos, pero nosotros hemos cumplido nuestra parte. La primera persona que se convirtió a Cristo en Europa fue de Filipos. Era una mujer, era una vendedora de púrpura que se llamaba Lidia. Y luego dice la Biblia que se salvó toda su familia. Tal como comienzan las iglesias hoy en día, Se empieza a predicar con una persona, se le empieza a predicar a la familia, se empiezan a hacer cultos con esa familia y después se establecen las iglesias. La carta a la iglesia de Filipos fue enviada, y esto es algo muy especial, porque la carta a los Filipos, hermanos, fue enviada para dar esperanza y paz en un momento de aflicción y de un futuro desconocido. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y sabe usted, esta carta es muy especial. Esta iglesia en particular es muy especial porque el apóstol Pablo le escribe una carta a una iglesia. Vean cómo era la situación, a ver si la logran entender como yo la entendí. El apóstol Pablo escribe una carta a una iglesia que estaba pasando por tribulación. Los estaban persiguiendo, los estaban queriendo amedrentar para que dejaran de creer en el Señor. Y el apóstol Pablo les escribe una carta con la intención de animarlos a que no desmayaran en la fe, en que siguieran adelante, en que no se detuvieran, en que siguieran confiando en el Señor,
Pero ¿saben cuál es la parte sorprendente del asunto? Que Pablo estaba animando a una iglesia en conflicto, en necesidad, y Pablo estaba en necesidad y en conflicto. Pablo escribía esta carta en momentos complicados para él, momentos complicados de su vida, para una iglesia que también estaba enfrentando persecución y problemas, dificultades. Es algo especial esto entonces, algo importante. Porque fíjese que a veces nosotros, los que estamos al frente de la iglesia, de las iglesias, nos paramos aquí con la intención de enseñarles la palabra, algunas veces para exhortarles, algunas veces para regañarles, algunas veces para animarlos, algunas veces para impartirles fe, confianza, seguridad. Y a veces estamos en la misma situación que el apóstol Pablo, en situaciones de dificultad. Tal vez no estamos encarcelados, gracias a Dios, pero estamos en necesidades, en problemas, en luchas también. Pero nos tenemos que parar aquí y decirles: hermanos, tengamos fe. Hermanos, tengamos confianza. Hermanos, sigamos adelante. Hermanos, no desmayemos. Hermanos, vamos a confiar en Dios. No es tan sencillo hacerlo, pero es posible hacerlo con la ayuda de Dios. Pablo estaba en una situación así y comienza a darles consejos a los hermanos. Creo que podemos encontrar buenos consejos aquí, porque se los da una persona que está en tribulación, pero que está confiando en Dios, a una iglesia que está en tribulación, pero que puede ver la gloria de Dios. Y entonces les dan consejos importantes para enfrentar la vida, la necesidad, el problema. Y hoy queremos hablar de dos consejos muy importantes para nuestra vida. Primero, verso 3 y 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Lo tienen? Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El primer consejo: iglesia, levanta, haz una vida de oración. Pablo dice: yo me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones y estoy rogando. Pablo estaba preso en una situación que no podía cambiar por sus propios medios. No, él no podía hacer nada para librarse, pero aprovechó la oportunidad para desarrollar una vida de oración, y eso le permitió tener un corazón agradecido, lleno de gozo, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de necesidad. Nosotros, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de cambiar muchas cosas en nuestra vida. Nosotros no tenemos la capacidad de resolver problemas. Muchos de nuestros problemas, o la mayoría de nuestros problemas, no los podemos resolver nosotros. No podemos resolver las dificultades, las circunstancias, los problemas, las luchas. No las podemos resolver nosotros. No podemos resolver las cuestiones de enfermedad, las cuestiones físicas. No. Y pudiera ser que estamos así, atados de manos, porque no podemos, porque no tenemos soluciones en nuestras manos.
Hablaba en estos días con una hermana que tiene una necesidad económica. Y pues, ¿qué hacer? ¿Cómo resolverle el problema de la necesidad económica a la hermana? No tengo la forma de hacerlo. Hace unos días, un par de días, nos avisaban de un problema con un joven de nuestras iglesias, hijo de uno de nuestros pastores, el cual pues desapareció el muchacho. Pues de inicio a todos nos entró como pues la angustia, porque bueno, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, de tratarlo, nos preocupó el asunto de no saber dónde estaba. Pero ¿qué podíamos hacer? Nada. Hoy nos despertamos con la noticia de que ya apareció, muy probablemente esté muerto. ¿Qué podemos hacer? Hablaba con su mamá hace un ratito y le decía: hermana, seguramente no tengo palabras para consolarle, para nada, porque ni siquiera entiendo el dolor que siente. Solo le puedo decir una cosa: voy a orar por usted. Hay muchas cosas que nosotros no podemos resolver. ¿Qué podemos hacer entonces? Solo una cosa: orar. Tú no puedes resolver los problemas de tus hijos, pero puedes orar por ellos. Tú no puedes resolver las necesidades de tu matrimonio, pero puedes orar por ellos. Yo no puedo resolver los problemas de la iglesia, pero puedo orar por las necesidades de la iglesia. Orar. ¿Qué podemos hacer? Orar. Orar. Debemos orar como lo hacía Pablo, dando gracias, y dice aquí, rogando con gozo. ¿Rogando con qué? Con gozo. ¿Pero qué significa rogar con gozo, hermanos? ¿Qué significa orar con gozo? Creo entender que orar con gozo significa orar no enfocado en los problemas que tienes, sino orar creyendo en el poder del que le estás pidiendo. No enfocado en tus problemas, porque seguramente si tú oras pensando en tus problemas, vas a decir: no es posible. No se va a resolver. Yo no sé si usted ha visto cosas, problemas, necesidades en su vida que usted considera que son imposibles, y que a lo mejor usted ha pensado: mejor no voy a hacer nada porque no se puede hacer nada. Pero ¿qué hacer? Rogar creyendo en el poder de Dios. No creyendo en lo difícil que es el problema que tienes. No creyendo que la necesidad que tienes es muy grande. No creyendo que la lucha que estás pasando no se puede resolver. No. Orando, creyendo que hay un Dios poderoso y que tiene un amor maravilloso por nosotros, un amor grande. Orando, confiando en el poder de Dios. Orando, creyendo en la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Gloria a Dios. Creyendo en el amor de Dios, el amor que nuestro Dios tiene por cada uno de nosotros. Pablo conocía muy bien el poder de la oración. Yo no sé si usted conozca el poder que tiene la oración, pero la oración tiene mucho poder. El poder que tiene la oración de intercesión. Romanos 15:30 dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo decía: ayúdenme a orar, llévenme en sus oraciones. Decía el mismo Pablo: para que a la hora que yo abra la boca, la palabra entre, la palabra penetre. El poder que tiene la oración para abrirnos oportunidades de bendición para nuestra vida.
Nosotros podemos orar, hermanos, por las necesidades que tenemos, y sabemos que la oración traerá bendiciones a nuestras vidas. Pero también orar por la expansión del reino de Dios, por la predicación de la palabra. Dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice Pablo, yo estoy preso, pero yo quiero que se abran puertas para seguir predicando. Yo estoy enfermo y quiero que se abran puertas para seguir predicando. Les he contado de aquel pastor, aquel hermano. Ya está ciego el hermano, pero él sigue predicando. Sigue viniendo al estado de Guerrero, a un pueblo, no sé qué distancia habrá de aquí, pero sigue viniendo, ya sin ver, apoyado de su esposa y de un palito de escoba que anda trayendo el hermano. Ya no tiene ojos, pero él sigue hablando, él sigue predicando. En estos días veía la foto de un pastor, ya no tiene una pierna, pero el hermano decía, pero seguimos predicando el evangelio del reino, aún sin pierna. Gloria a Dios. El poder que tiene la oración para abrirnos oportunidades de bendición. El primer consejo entonces es: haz una vida de oración. Sé un creyente de oración. Seamos una iglesia de oración. Segundo consejo, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra: estando persuadido de esto. ¿Lo tienen? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Tenemos que ser pacientes con Dios y saber una cosa, hermanos: Dios nunca deja las cosas a medias. Pablo estaba plenamente seguro que el proceso que Dios había comenzado en la vida de los hermanos de la iglesia en Filipos sería completado, pues el Señor todo lo que comienza lo termina. Gloria a Dios. Estos días me contaban el testimonio de una persona que tiene un compromiso aquí en Guerrero. Tiene un compromiso, digámoslo así, con Dios. Es un compromiso personal, pero tiene un compromiso con Dios. Pero se había enojado porque él quería hacer las cosas a su manera, como él quería, como a él le gusta, como él está acostumbrado. Pero pues lamentablemente para él, pues su familia tiene un pastor que es medio terco, o sea, yo. Y pues yo le he estado diciendo: esto no, hermana, esto no, hermana, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y el hombre entonces de repente llegó el momento en que ya enojado dijo: pues bueno, yo ya me voy ahí, váyanse ustedes y allá hagan lo que su pastor dice entonces. Y ya se iba el hombre. No iba a estar en su compromiso. Hoy se iba a ir, decía. Y ya estaba arreglando todo para irse y no regresar hasta como por enero. Pero que llega Dios y le dice: no te vas. Y lo sentó. Bueno, no lo sentó, lo acostó. Ya no puede caminar ahorita. Ya no se pudo ir porque no puede caminar, tiene problemas con el pie. Un pequeño accidente con el pie y ya no se pudo ir. Yo le decía a la hermana:
la esposa, la hija de este hombre: pues es que tú quieres honrar a Dios, le decía a la muchacha, y tu papá te tiene que acompañar en la honra que le vas a dar a Dios. Él quiso huir, pero Dios le dijo: te quedas. Y ahí se quedó. Y mire cómo es bueno Dios, porque la hermana me dice: hermano, en este día pasado mi esposo todo el día estuvo escuchando alabanzas, y ya por la tarde dijo: oye, todo el día me la he pasado escuchando cantos. Dios ha empezado la obra, hermana. Dios ha empezado a hacer cambios en la vida de su esposo, y Dios terminará la obra. Gloria a Dios. Dice que Dios terminará la obra en cada uno de nosotros. A veces nos desesperamos un poco porque nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que Dios todavía no ha cambiado. No sé si a usted le pase, pero yo creo que sí. A veces vemos a los hijos, los que ya tienen hijos convertidos, hijos grandes, y ven como que Dios parece que no está haciendo nada. Los hijos siguen siendo los mismos rebeldes. A veces voltean a ver al esposo y creo que Dios no lo ha cambiado, aunque ya está en el templo. O viceversa, ven a la esposa y dicen como que Dios no la ha cambiado, y mira, y estamos en el templo. Y a veces algunos se impacientan. Estoy en el templo y no se resuelven mis problemas. Estoy en las cosas de Dios y no se me soluciona esto, no se me soluciona aquello. Pero el que comenzó la obra la ha de terminar. ¿Para cuándo ha de terminar la obra del Señor? Según dice el apóstol Pablo, que Él terminará la obra para el día del Señor. ¿Para cuándo? Para el día de Jesucristo, del Señor. ¿Y cuándo es ese día? El día cuando Cristo venga por su iglesia. Gloria a Dios. Cuando Cristo venga por aquellos que estén vivos en ese momento y por aquellos aún que han muerto. Es decir, aquellas personas que murieron habiendo puesto a Cristo como su esperanza y su fe. Gloria a Dios. Esto significa, hermanos, para nosotros que el proceso de Dios en nuestra vida se llevará a cabo hasta el último día que estemos en esta vida. Así que usted tiene que estar tranquilo. Usted está en el proceso. Tenemos que estar tranquilos porque estamos en el proceso. Tenemos que ser prudentes porque estamos en el proceso. Tenemos que ser razonables porque estamos en el proceso. Tenemos que ser considerados porque estamos en el proceso. Dijo un día un hermano: pastor, a fulano y a fulano y a fulano ya córralos de la iglesia, no cambian. Ya mejor sáquelos, córralos, que no se vuelvan a parar por aquí. No puedo hacer eso porque estamos en el proceso. Yo como pastor quisiera que, empezando por mí, y quisiera que todos cambiáramos. Ya no quisiera tener dolores de cabeza con nadie. Quisiera no tener problemas, dificultades. Quisiera no tener subidas de azúcar por los problemas de uno que otro. Quisiera que todos camináramos, empezando por mí, todos camináramos derechitos, sin dificultad. Uno como pastor quisiera decirle a la hermana: hermana, ya no haga esto, y que la hermana de inmediato deje de hacer lo que uno les diga. Hermano, ya no haga esto, y que el hermano de inmediato deje de hacer aquello. Aquí ha venido gente a decirme: mire, le vengo a dar la queja de fulano, de fulana, de esta persona. Dígale que ya no haga eso. Usted es su pastor, le tiene que obedecer. Yo los escucho y les digo: sí, voy a hablar con ellos, pero pues yo por mis adentros sé que no es que me obedezcan al 100%. La gran mayoría obedece la palabra, pero no al 100%, no la obedecemos. Y una pequeña minoría
pues a lo mejor obedecemos como el 30-40% y de pastor obedecemos 10 o 5, algunos de nosotros, no todos. Pero dice Pablo que estamos en ese proceso. En ese proceso. Por eso dice la Biblia: considérenos unos a otros. Porque en lo que yo fallo, tal vez tú no fallas, pero lo que tú fallas, tal vez yo no fallo. Todos tenemos fallas delante de Dios. El Señor Jesucristo un día le dijo a unos hombres que llevaron a una mujer acusada de cometer pecado. Una mujer que dicen los hombres que la llevaron, fue hallada en el acto mismo de adulterio. ¿Por qué cree usted que la encontraron en el acto de adulterio? Porque a lo mejor sospechaban que la mujer era eso, una mujer adúltera, y la estuvieron vigilando, estuvieron observando, a ver en qué momento se mete en la casa de fulano, a ver en qué momento fulano entra a su casa. Y cuando entró, no corrieron a decirle algo, no se esperaron, vamos a esperar tantito, vamos a esperar que empiecen a hacer algo que es indebido, vamos a esperar que empiecen a adulterar. Se dieron su tiempecito. Cuando creyeron que era el tiempo, se metieron a la casa y la hallaron en el acto mismo, en la relación sexual. La mujer era pecadora, pero estos que la estaban vigilando, observando y que la fueron a ver desnuda, ¿pecaron? Sí. Sí, también pecaron. Y el Señor se los dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, a ver, arroje la piedra. A ver, tú fallas, pues, porque desobedeces. Tú fallas porque te gusta, pues, conversar de más, chisme. Tú fallas porque no vistes bien. Tú fallas porque dices palabras que no son correctas. Tú fallas porque piensas mal y piensas esto y piensas aquello. Tú fallas porque vas a tal lugar. Tú fallas porque hablas esto. Tú fallas porque escribes esto. Tú fallas porque estás mirando esto. Y todos fallamos. Entonces dice el Señor, claro, esto no es justificación, de pues todos fallamos, vamos a pecar. No, vaya a entender mal las cosas. No, el asunto es que estamos en ese proceso de perfeccionarnos. ¿Cuándo terminará ese proceso? Cuando dejemos esta tierra. Fíjese, y lo dice la Biblia, no vaya a decir usted que yo estoy predicando algo fuera de la Escritura. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y con qué van a resucitar? ¿Usted sabe? Con un cuerpo incorruptible. Esto hace pensar que la persona que murió en el Señor, hasta que se levante de la tumba, traerá un cuerpo incorruptible. Y hay un misterio muy grande. ¿Por qué el alma de aquel regresa a la tierra por el cuerpo? Bueno, no por el que dejó, sino por uno nuevo. Pero es por ese proceso de perfeccionamiento que tenemos y que no se va a completar en nosotros hasta que estemos en la presencia de Cristo. Aquí en la tierra nadie va a poder decir: yo sí cumplo al pie de la letra la Escritura, yo sí obedezco, yo sí vivo haciendo la voluntad, yo sí me esfuerzo. No como ese pecador, porque seríamos como los fariseos, ¿verdad? Que decía aquel fariseo: yo no soy como ese publicano, pecador. Y aquel estaba ahí atrás, no le daba, tenía hasta vergüenza de meterse, porque se consideraba pecador. Y el otro, el religioso, decía: lo bueno que yo no soy como ese que comete pecados, lo bueno que yo no soy como ese que falta en esto. Pero entendemos con claridad que todos le fallamos a Dios, porque no hay justo ni a uno. Cuando Cristo venga, entonces tendremos ese perfeccionar completo, ese proceso completamente
completo. Cuando Cristo venga, todos los días en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras prioridades, en nuestra familia, en nuestro matrimonio y en nuestras finanzas, el Señor está procesándonos. Ahora, podemos ver que no es un proceso de reparación el que el Señor hace con nosotros. ¿A alguien se le ha descompuesto algo? El carro, descompone el carro. Usted se descompone el carro y lo lleva a reparar. ¿Qué le hacen a su carro? Le arreglan el problema que tenía. Es decir, lo dejan igual a antes de descomponerse. ¿Sí? Usted lleva a arreglar una ropa, se la cosen, se la arreglan y se la dejan como estaba antes de que se descosiera. Es decir, lo reparan. Solo es una reparación. Pero el proceso que el Señor está haciendo en nosotros no es un proceso de reparación. No, es un proceso de perfeccionamiento. ¿Qué es esto? Reparar es dejarlo como estaba. Perfeccionar es que quede mejor, que sea mejor de lo que era. Y lo que el Señor está haciendo en nosotros es estar haciéndonos mejores de lo que éramos. Si alguno tenía una buena vida, pues ahora tendrá una mejor, una excelente vida tendrá, porque el Señor lo está perfeccionando. Lo que dice Pablo, y lo dice con mucha claridad, y creo que lo entendemos muy bien: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hacíamos pasaron. Las cosas viejas son las que pasaron. Y aquí, ahora, ya en el Señor, todas son hechas nuevas. Amén. Por eso la insistencia de decirle: hermano, ahora usted tiene que hablar diferente. Antes no hablaba bien, hoy tiene que hablar distinto. Por eso les hemos dicho: antes usted vestía muy feo, hoy tiene que vestir bien. Antes usted pensaba mal, ahora tiene que pensar bien. Es nuevo. Yo a los que se han bautizado, que son, bueno, a los hermanos que se bautizan y que vienen del mundo, dirán: todos venimos del mundo. No, es que algunos aquí nacieron, aquí crecieron. Pero a los que vienen completamente del mundo les hemos dicho lo siguiente, y algunos se va a acordar: a partir de ahora que se bautice, no le vamos a decir que tire su ropa que tiene, a la que le queda a la mujer entallada o corta. Pero a partir de hoy que se va a bautizar, la siguiente ropa que usted se compra va a ser como de cristiana, o va a ser de cristiana. Ya no va a ser cortita, ya no va a ser pegada, ya no va a ser escotada. Se va a comprar ropa diferente. Sí se los he dicho, ¿verdad? A los hombres, antes usabas pantalones entubados, rotos, parecías cholo, rapero, y un montonal de cosas. Pues a partir de ahora, la siguiente ropa que te compres va a ser una ropa decente. Antes te comprabas una playera que decía que una vulgaridad, pues la siguiente playera que te compres va a ser decente, cristiana. Antes te comprabas un pantalón roto o entubado, pues el próximo que te lo compres va a ser un corte bonito, que no te apriete las piernas, que no te apriete el pecho, porque también el hombre no tiene que andar enseñando su cuerpo, no solo la mujer. También nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sea un gran cuerpo, sea un cuerpo muy pequeñito, o sea, muy flaquito, pues me refiero. No importa cómo sea tu cuerpo,
lo tienes que cuidar, lo tienes que guardar y no se tiene que andar viendo. Sin caer en el extremo, ¿verdad? El que es muy flaquito no se los vaya a comprar entubados porque se va a ver mal. El que es muy flaquito no se los vaya a comprar muy grandes porque se va a ver muy extraño. Pero puede estar en medio. Ni allá ni acá, sino decente. Y lo mismo pasa con las mujeres. Pueden vestir decentemente, verse hermosas sin caer en la mundanalidad. Es difícil, hermanas, porque no venden casi ropa así, pero sí la pueden conseguir. Si se lo proponen, lo pueden conseguir. Ahora somos nuevas criaturas. ¿Qué somos? Nuevas criaturas. Y hacemos las cosas nuevas, diferentes. Esta obra de perfeccionamiento se llama proceso. Estamos en ese proceso. Aunque muchas veces el proceso de Dios en nuestra vida, hermanos, es difícil, es doloroso. Todavía recuerdo a una hermana que un día llorando me decía, pero llorando, y a lo mejor para algunas va a sonar hasta tontería, pero para ella fue algo muy doloroso. Llorando me decía, hermano, tiré mis pinturas. Lo decía llorando, porque a mí me gustaba pintarme, arreglarme la cara. Creía que se veía mejor. Cuando las tiró, ella lloraba. Lloraba porque no quería hacerlo, pero ella sabía que estaba en el proceso de perfeccionamiento y si no lo hacía, nunca va a llegar a alcanzar que Dios obrara en su vida. Si lo seguía agarrando, si lo seguía apapachando, ella llegó a decir, si lo dejo ahí, voy a tener la tentación. Voy a tener la tentación. Recuerdo a un hermano que tenía una tienda, una vinatería, así le llamaban, no sé si todavía exista esos lugares. Vendía mucho vino. Se convirtió al evangelio. Dios trató con él después de muchos años. Fíjense que fue curiosa la conversión del hermano, porque el hermano llegó al culto. Las primeras veces que llegó al culto el hermano, él llegó con pistola. No con botella, con pistola llegaba al templo. Pero Dios trató con él y lo cambió. Y decía el hermano, lo único que yo no podía hacer era dejar de vender cerveza, dejar de vender vino. Hasta la esposa del que era su pastor luego le decía, hermano, si a usted le duele, yo las tiro. Nada más dígame, yo voy y las agarro y las tiro todas para afuera. El hermano no quiso. Pero no quiso no porque no quisiera cambiar, sino porque él estaba pidiéndole a Dios poder hacerlo. Y el hermano agarró y tiró todas las botellas. Y nunca más vendió eso en su tienda. Se deshizo de las cosas viejas y comenzó una vida diferente. También se deshizo de la pistola. También se deshizo de las mujeres, porque el hermano era muy mujeriego. Y el hermano pues andaba con una, con otra y con otra y con otra y con otra y con otra. Y cuando llegaba a su casa, él esperaba que la esposa le reclamara algo, le gritara, porque él llegaba pintado por acá y oliendo a la mujer, y él pedía que le gritara a la esposa, pero cuando llegaba encontraba a la hermana de rodillas orando por él. Y él decía, ¿por qué no me reclama esta mujer? ¿Que ella no me quiere? Ya después entendió que sí lo amaba, pero peleando no iba a ganar nada. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice que el Señor, después de sufrir un poco, porque habrá que dejar
cosas que a Dios no le agradan. Es que son mis amigos, me decía una vez llorando una persona. Es que son mis amigos, ¿cómo voy a dejarlos? Pues si quieres agradar a Dios, algo tendrás que hacer, porque te incitan al pecado. Bueno, yo recuerdo un joven aquí que pues hasta con la novia tuvo que dejar, porque se quería entregar al Señor. ¿Le dolió? Yo creo que sí. Póngase de pie. El consejo de Dios es que tengamos paciencia en ese proceso, pero que permitamos que Dios lo haga. No nos resistamos, no lo tomemos, no tomemos nuestra vida y no dejemos que Dios haga la obra. Recordemos lo que el Señor dice: cualquiera que quiera ganar su vida y no la quiera perder, no la quiera cambiar, en realidad la va a perder. Y aquel que pierde su vida, la va a ganar. Vamos a orar. Y sigamos los consejos del apóstol Pablo, que hoy para nosotros también son muy útiles. Cariñoso Dios, Padre Santo y Señor, a ti la gloria y la honra por siempre. Gracias por tu palabra que hoy nos concedes leer, estudiar. Ayúdanos, mi Dios, para hacer tu voluntad cada día. Tú sabes, Señor, que en nosotros hay necesidad de ti. En nosotros hay necesidad de que tú hagas maravillas, milagros, y que termines la obra aún en nosotros. Ayúdanos, mi Dios. Toma nuestras vidas en tus manos, cámbianos, transfórmanos. Ayúdanos a seguir los consejos que tu palabra tiene para nosotros. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén.